México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas audiencia de Enlace Iberoamericano y de Prensa Mercosur y por lo tanto de Radio Mercosur. Estamos hoy con una personalidad para mí indiscutible. Es Juan México, que representa la quinta esencia del iberoamericanismo genuinamente, llamémosle, funcional, porque es doctor en Derecho, doctor en Medicina, doctor en Geografía e Historia y artístico. Aúna el arte y unos conocimientos humanísticos que hay que descubrirse, porque además ha conocido y seguido huellas que ahora contemplaremos y comentaremos, como con Rafael Altamira y otros muchos, y ha colaborado en ediciones y publicaciones de obra magna de los americanos, que los diferencia de los indianos. Una personalidad poliédrica en definitiva, y realmente yo la llamo casi renacentista, porque no se explica de otra manera dónde saca este hombre, uno, la fuerza de voluntad y por otro lado el tiempo, pero creo que nos guiará en ello. Además de, yo he titulado esto, nuestro tema, como un personaje, llamémosle, que a mí me desconcierta, sinceramente, y yo creo que tiene un misterio, porque dice que tiene miles de musas que lo apoyan y que están en celo, pero el tema lo llamo la epopeya de un talento genuino iberoamericano del siglo XXI. Y le digo que es un espíritu mágico y funcional y una personalidad poliédrica, polímata, o sea que abarca muchos campos y genial. Y ahora lo van a ustedes a descubrir. Yo he intentado imprimir su currículum y me lleva más de 70 folios. Y entonces, claro, tiene algún secreto. Esto es nuestro tema y nuestro invitado y colaborador. Y ahora pasamos a lo que suele ser habitual en este programa, que es que cada corresponsal de su zona lee alguna noticia. Y yo creo que hoy, en el ámbito de la Unión Europea y por lo tanto de España, lo más candente y que nos, digamos, en el fondo, voy a decir una cosa, nos confraterniza con Iberoamérica, pues es la disputa entre Milei y el presidente Pedro Sánchez del gobierno español. Y veremos por qué. Como dicen por aquí, nunca hay mal que por bien no venga. Y antes de pasar con nuestros corresponsales se lo voy a explicar. Vamos a dar las fechas clave. ¿Y por qué nos une toda esta controversia? También hay otra cosa, fíjese, les anticipo. Aquello que dice que amores reñidos los más queridos. Y nada más fraternal para, digamos, los españoles que los argentinos. Por ejemplo, la colonia mayor de asturianos probablemente esté entre México y Argentina, pero sin duda en Buenos Aires. Por lo tanto, está bien que nos pongamos en solfa, porque en una de estas nos descubrimos cercanos, incluso enfadándonos. Y mire,
Estas fechas claves del desencuentro entre Milei y Pedro Sánchez, nuestro presidente, estamos hablando de dos presidentes de los gobiernos al día de hoy, y que va más allá, digamos, la disputa de la propia ámbito personal, ¿no? En octubre del 22, Milei, que aquí era bastante desconocido, participa en un festival de Viva Voz que se supone que es el ámbito de centro derecha o de derecha, ¿no? Y ya dejó un recado y dice Milei: el zurderío, o sea, la roja, los zurdos, nos contamina la vida, somos superiores moralmente. Bien, esto no pudo pasar desapercibido. Ya Sánchez después apoyó a Massa, que Massa era el candidato peronista de que fue ministro de Economía y rival de Milei. Y dice que los argentinos, claro, querría que decidieran. Sánchez, repito, apoyó al peronismo de Massa. Pero luego tenemos otra importante brecha entre los dos, que es que una vez que gana las elecciones Milei, Sánchez no felicitó a Milei y tras su triunfo, cosa rarísimo porque, bueno, siempre se hacía así de España, y tampoco fue a la proclamación en Buenos Aires. O sea, Sánchez ya le hizo algunos feitos a Milei. Pero como creo que le interesa esta lucha a ambos contendientes, pues Milei va a Davos, a ese encuentro en enero del 24 de 2024, y le dice: hay un peligro para Occidente y la culpa es del socialismo. Hombre, Milei ya, presidente, como ven, sigue igual de combativo y no adquiere, digamos, hechuras de hombre de Estado, sigue estando un poco en la oposición, sinceramente. Pero ya la cumbre es que el ministro de Transporte de España, la voz de su amo, o sea, la voz de Pedro Sánchez, le dice en mayo del 2024 que Milei ingiere sustancias. Y claro, se desata una pequeña crisis política que no va más, pero claro, Milei se toma la revancha y entonces vuelve a esa cumbre que había hecho el año pasado de Vox, de festival digamos, de encuentro de derechas, y tacha y tilda de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. Claro, yo estoy aquí ante un jurista que me descubro, yo, saben que soy un colegiado abogado aquí, pero bueno, ante él pues soy un mindundi, y claro, le faltó, creo que como hombre de Estado, cometió un grave error, a mi entender, el señor Milei. Porque la presunción de inocencia, si usted no cree, querido compañero, que si en vez de corrupta lo hubiera dicho presunta corrupta, no hubiera pasado gran cosa porque realmente había en la prensa algo de esto, ¿no cree que el apelativo presunto hubiera librado un poco esta controversia, querido Juan? O bien desviar la atención, como suele ocurrir entre los políticos, o como diría Maquiavelo, de tal forma que no se hieran ningún tipo de egos. Claro, pero lo de corrupta no se puede decir a nadie si no tiene una sentencia judicial firme, ¿no? Sí, evidentemente. Bien. Para eso está precisamente la diplomacia. Esto es correcto, me parece estupendo. Bueno, de todas maneras, claro, lo que me parece a mí un poco extraño es que la mujer no representa institucionalmente ningún cargo, la mujer de Pedro Sánchez, y bueno, él habla como si le insultaran institucionalmente. Mire, las instituciones son las que hay, empezando por la corona y acabando por el Parlamento y el Tribunal Supremo, pero la mujer no es un cargo institucional, ¿no? En este momento ni siquiera creo que la reina tiene un cargo institucional, constitucional, o no está reconocido. Bueno, estas cosas siempre deben arbitrarse. Es decir, en España el consorte no tiene un papel como pueda tener la primera dama norteamericana. Bien, de todas maneras creo que está bueno esta polémica y, digamos, dentro del populismo y del histrionismo, que algo de eso también tiene el señor Milei, ¿no? Porque yo creo que les encanta a los dos. Ahora va a haber dentro de un mes elecciones aquí en Europa, en la Unión Europea, muy importantes y tremendamente principales para el encuentro que habría entre la Unión Europea y Mercosur con el nuevo tratado. Y estas elecciones yo creo que les interesa a este tipo de partidos, quiero decir, un partido que no es de centro derecha como Vox, que el partido centro derecha en España es el Partido Popular, y también a la izquierda la polarización. ¿No cree usted esto? Pues sí. Efectivamente que tiene un trasfondo de tipo político, ¿no? Se buscan réditos, se buscan caladeros. Bueno, pues yo creo que esta sobreactuación de ambos, hombre, quieren declarar incluso persona non grata al señor presidente de la Argentina. Primero, a mí me parece que retirar embajadores y todo esto ya no ha faltado a ninguna institución. En cualquier caso, era la mujer
de un enamorado que él dijo que en 5 días iba a pensar si abandonado o no dimitía precisamente porque le hicieron un feo a la mujer, pero declarar persona non grata, oiga, con un gobierno como el español, con perdón, que tiene como pactos a Arnaldo Otegi, a Puigdemont y a otros independentistas y separatistas, hombre, yo creo que esos son un poco más persona non grata que un señor que comete una torpeza de no poner presunta corrupta, ¿no? A mi entender. Pero en cualquier caso, ¿sabe lo que le saco de esta pequeña reyerta dialéctica? Pues que en el fondo nos queremos mucho el pueblo argentino y el pueblo español, y que estos señores lo que nos están diciendo es que estamos tan cerca que llegamos casi al desvarío doméstico. Yo creo que aquí hay un recelo entre el señor Pedro Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista, y Milei, que representa ahora una nueva derecha liberal, que además vino a presentar el libro El Camino del Libertario, y que eso hablaremos en otro programa. Yo creo, querido director, si me permites, que bastante me he extendido, creo que esta polémica está zanjada porque los pueblos somos hermanos, y por encima de estos gobernantes seguiremos queriéndonos cada día más porque estamos cada día más cerca, y la prueba es este enlace iberoamericano. Paso la palabra a don Carlos Castañeda, que desde Colombia siempre nos sorprende con su rapidez y está muy cercano siempre en Bogotá, ¿no? A las mariposas amarillas del poder. Dígame usted, don Carlos Castañeda, ¿cómo andan las mariposas amarillas del poder y del agua? Javi, con los muy buenos días aquí en Colombia, 11:16. Aquí en Colombia, escuchándolos atentamente a su invitado. Y yo sé que va a ser una charla pues muy amena y de mucha construcción. Me gustó su frase, los pueblos somos hermanos, y la verdad que hay veces las decisiones se delegan en una sola persona. El caso de Milei también ya pasó acá por Colombia, y no voy a exculpar al presidente de acá, porque el presidente también le ha dicho algunas cosas al presidente de Argentina, Milei, y pues la última entrevista que Milei tuvo en la CNN lo trató de guerrillero asesino, o sea, ya son palabras mayores, y caso este de que se pidió a la canciller, o más bien la canciller que se llama María Isabel Jiménez de la Torre, que es la canciller de Argentina. Ella se puso de acuerdo con la Cancillería de Colombia, y ya se arregló, digamos así, en términos jocosos y en términos populares, se arregló el problema entre Argentina y Colombia. Entonces los pueblos son los que sufren, hay veces, querido Javier, sobre esto. Tenemos la presencia también de un invitado periodista que es columnista de acá de Colombia, querido Javier, se llama, él es médico también. Todos los domingos tiene su columna aquí desde Colombia, y son columnas muy enriquecedoras y de mucho peso, de mucho valor. Él se llama Carlos Fajardo, que también es médico, y pues nos va a acompañar, querido Javier, en esta tertulia. Rápidamente le voy a comentar una noticia de Colombia que es muy alentadora. Digamos que en el marco del Consejo de Gobierno que se llevó hace poco a cabo, cuando digo hace poco, hace días más bien, donde asistieron todos los ministros y el presidente de Colombia, que se llama Gustavo Petro, se presentaron los logros en la cartera de educación durante el primer año de la ministra, que se llama Aurora Vergara. Dice que más niños y niñas en todos los grados de educación inicial, más jóvenes estudiando educación superior y gratuita, mejoramiento de sedes educativas en distintas zonas del territorio y mejores condiciones de bienestar y formación para docentes hacen parte de los avances del Ministerio de la Educación en Colombia. Actualmente en el país hay 55.481 niños y niñas
matriculados en los grados de prejardín y jardín, de los cuales 20.492 son nuevos. También hay 504.388 en transición. Detrás de ese avance está la creación de 5.899 plantas de docentes nuevas en 90 entidades territoriales certificadas por el Ministerio de Educación. Así que estamos muy contentos, más colegios con educación gratis para los niños de recursos muy bajos aquí en el país, Javier. Pues muchas gracias, Carlos, y pasamos a nuestra perla del Pacífico, Guayaquil, la ciudad de las poetisas y de las escritoras. Dígame, Roma, ¿cómo comenta algo desde Ecuador, ese país tan maravilloso, que la sierra mira con envidia a las guayacas guapas como usted, Roma? También de usted, que es una literata, de este hombre que a mí no sé ya por dónde empezar. No va a dar el programa para nada, lo sé. Yo voy a hacer otro con él dedicado. Ahora vamos a presentarlo genéricamente y luego nos dedicamos a lo que tú te gusta, que es el arte con él, porque es apasionante su arte, es casi más apasionante que su vida académica. Dígame, don Roma. Bueno, buenas tardes, buenos días, porque son las 11:21 acá en Ecuador, igual que en Colombia. Y muchas gracias por la invitación y bienvenido al doctor Carlos Fajardo y el doctor Juan Mejía cuando esté ya en nuestro enlace. ¿Qué le puedo contar de Ecuador? De Ecuador, dos cosas distintas, pero que son vitales. Vamos a entrar a un feriado que es mañana por el 24 de mayo, que es la batalla del Pichincha, que recordamos esa batalla que fue clave para la independencia de América Latina. Y bueno, estamos por mañana, en ese feriado, pues va a haber homenajes en los monumentos. Otro de las cosas importantes que va a haber, que vamos a entrar otra vez a un estado de sección porque lamentablemente comenzamos otra vez con la violencia en algunas provincias, y se utiliza este estado de sección porque no hay una ley que permita utilizar las Fuerzas Armadas sin poder hacer de esta situación de estado de sección para poder utilizar a las Fuerzas Armadas, ¿no?, en el combate de la violencia que estamos teniendo aquí en Ecuador. Y de ahí esperando que mejoren las cosas, esperando que salgamos adelante como país, como América Latina, y todos los que formamos parte de este maravilloso territorio que somos los latinos, latinoamericanos o hispanohablantes, como quieran decirlo. Pues quería decirte, querida Romna, que tenemos al doctor, que es tridoctor, perdóname, es doctor en Derecho, repito, doctor en Medicina y doctor en Geografía e Historia, y es doctor Juan Méjica. Acuérdate de Méjica, mágica. No es Mejía, yo pensé, disculpe, no, por Dios, me cambié el apellido. Espera, no te preocupes, hombre, no hay que enseñar tanto. Solo decirte que estuvo con una exposición magnífica y nos va a hablar en tu ciudad. Cuénteme un poquito de esa aventura. Evidentemente, bueno. Tengo un recuerdo excepcional de Ecuador, porque he estado en 2 estadías en el país, conozco bien el país, y tuve la suerte de inaugurar y dar grandes conferencias en Ecuador. Concretamente, me recordarán en el Museo Guayasamín, donde hay bastante obra mía, porque ahí celebré una gran exposición en el Museo Guayasamín, donde había 4 embajadores, y se excusó el presidente porque había coincidido con otro golpe de Estado o otro estado de excepción. Y en Guayaquil, en su malecón, recuerdo perfectamente el río Guayas, y recuerdo la exposición en el Banco de Ecuador, en un edificio extraordinario, un museo extraordinario, que era o es el MAN, el Museo de Arte Moderno, al lado del malecón en Guayaquil.
Bueno, pues como ves, este hombre está bien, muy bien. Sí, bueno, bienvenido sea otra vez, así que ha estado en 2 lugares maravillosos. Hoy tenemos... Conozco Ecuador, no solamente he estado en Guayaquil, y en Ambato, y en Cuenca, y en Salinas, y en... bueno, yo soy de la perla del Pacífico, Guayaquil. En muchísimos lugares, y entre otros sitios también tuve la suerte de platicar, como dicen ustedes, en Pichincha, concretamente en el Colegio de Abogados y el Colegio de Médicos de Ecuador, del cual soy además académico. Bueno, lo que yo digo es que tenemos necesita más de un programa. Hoy vamos a acabar exactamente, tenemos que acabar a las 7, a las 19 horas, que es lo que me ha dicho el director, que nos alargábamos mucho por varios motivos. Ya estamos con 25 minutos más o menos, bueno, un poquito tal. En cualquier caso, yo querría decirle a nuestro Manuel Trabajos, si él comenta que vamos fuera de casi de tiempo, algo sobre Veracruz, en Coatepec, una ciudad preciosa donde se toma el mejor de los cafés y además tiene la mejor de la climatología. ¿Qué opina nuestro querido Manolo, que vamos casi fuera de hora, y de México y Veracruz, que seguro que nuestro invitado también estuvo por ahí, ¿no? Bueno, en Veracruz tengo otro apego, que es familiar. Concretamente ahí emigraron algunos de mis familiares precisamente a San Luis de pasando por Veracruz a San Luis de Potosí y a otros lugares de México. Don Manuel, con escala en Veracruz. Don Manuel, ¿tiene usted la palabra un momentito, que vamos bueno, buenos días a todos. Pues hay que comentes con el invitado, ¿no? Para que aprovechemos el tiempo, por favor. Agradezco siempre tu austeridad dialéctica, sinceramente. Y vamos a ver, tenemos a nuestro Gilson Carmini, que es el director, que está, no sé dónde anda, porque anda bailando de Brasil a Paraguay, y cuando le digo, oye, son 5 horas más, dice, no, son 6, y así viceversa, ¿no? Entonces es difícil de localizar, siempre andamos pidiéndonos la hora, porque no sé dónde está. Don Gilson Carmini, dígame usted, ¿qué opina de este hombre? Sin duda, él dice polígrafo, pero yo creo que es muchas cosas, entre otras, poligenial. Hola, mi querido hermano Javier Perterra, fuerte abrazo ahí para el doctor Juan Mejica, ¿no? Y también para todos, Romina, ¿no? Que está ahí con nosotros. Juan Mejica. México, bueno, Mexica, es todo un enredo de sudamericanismo con latinoamericanismo. Entonces el iberoamericanismo es eso, ¿no? Esa mezcla en la pronuncia, esa mezcla en la escrita que nos hace rico y nos da un encanto especial en cada región, ¿no? Entonces vamos acá volver el asunto ahí del Milei, ¿no? No solamente con Colombia, ni con España fue el problema, pero también con el presidente Lula, ¿no? En septiembre de 2023, el presidente Milei, entonces era candidato, ha dicho, yo no voy a hacer negocios con comunistas y personas que no defienden la libertad y la paz. Soy un defensor de estos parámetros y no voy a hacer negocio ni con China, ni con Putin, y Lula, digamos, no entra tampoco en negocios conmigo. Entonces la relación acá en Sudamérica también con Argentina es muy grave. Bueno, mis queridos hermanos, quiero hablar de una ciudad española llamada Arucas, ¿no? El bello destino de la Gran Canaria, ¿no? Que usted no puede perder, ¿no? Entonces, si usted quiere vacacionar ese año, nosotros estamos ahí difundindo esse maravilhoso local para que usted vaya con su familia, lugar seguro y con un estilo pré-colonial fantástico, ¿no? A Catedral de Arucas, ¿no? San Juan Batista, ¿no? La matriz. Entonces dejo un abrazo ahí para todos los españoles, ¿no? Y también la noticia más impresionante acá de Sudamérica fue el descubrimiento del nuevo Tiranossauro Rex con los brazos más pequeños, ¿no? Debe ter nacido deforme y de ahí ha dicho que es un dinosaurio diferente, ¿no? Entonces usted va a tener todas esas informaciones. Un abrazo, Javier. Que tenemos aquí. Esto sí que es un dinosaurio genial, anda. Calla la boca, que en Brasil también descubriste la cosa. Aquí hay un dinosaurio del siglo XXI, hombre. Perdóname, este hombre a mí me tiene asombrado porque
Tenemos aquí a un doctor que es Carlos Fajardo, que le voy a preguntar ahora dentro de un ratito sobre qué opina de al reunir en el ámbito jurídico con el ámbito médico y ser doctor de ambos, pero con lo que representa su lado artístico. Yo quisiera que un doctor, Carlos, que no sé si ves el currículum, pero por ejemplo, decirte que no solo es pintor, escultor, escritor, urbanista, editor y muy laureado. Fíjate, yo tengo aquí, por ejemplo, en los ámbitos estos, es miembro distinguido de la Sociedad de Derecho Sanitario de Castilla en el 2000. Socio de honor de la Sociedad Internacional de Expertos del Derecho de Trabajo, profesor Alonso Lea, ¿no es así? ¿Y qué reconocimientos tiene de América? Porque tiene muchos de Uruguay y Paraguay, digamos. De la Sociedad Iberoamericana. ¿De la Sociedad Iberoamericana de qué? De la Seguridad Social, por ejemplo. De la Sociedad Iberoamericana de la Seguridad Social. He dado muchas conferencias en América. En primer lugar, mi salutación en términos rubenianos, ¿no? Forma parte de mis recuerdos, desde luego, Rubén Darío, que empezaba con aquello de la salutación del otimista, ¿no? El otimista, ínclitas razas ubérrimas, ¿no? Impresionante. Y desde luego mi vinculación con América es grande. De hecho, como comentabas, en algún momento bajé desde Estados Unidos a Paraguay dando conferencias siguiendo la estela de un gran jurista español y iberoamericanista en este caso, habida cuenta que tuvo que exiliarse en 1934 en México, que fue Rafael Altamira. ¿Cuántas conferencias dio en esa gira de Rafael Altamira por todas las Américas? Pues alrededor de 100. 100 conferencias siguiendo la ruta de Rafael Altamira. Bueno, pues esto es una de las pocas glosas que se puede hacer de este hombre, pero bueno, es un tema menor, fíjese lo que digo, 100 conferencias siguiendo la ruta de Altamira. ¿En cuánto tiempo estaba yo? Fueron unos 2 meses más o menos, pero llegué a dar hasta 4 conferencias el mismo día. ¿En qué ciudad? Pues desde Los Ángeles o Nueva York a Paraguay, concretamente en el Hotel Excelsior en Asunción, o pasando por Socorros Mutuos en Uruguay, o la Universidad Panamericana de México, o la Barra Mexicana, o Pichincha, concretamente en Quito. Usted también fue mejor jurista de Derecho de Salud en el 2007 aquí, ¿no? Mejor jurista del Derecho de Salud. Bueno, digamos, el tema del derecho y la salud, desde luego, es una disciplina que novedosa desde los años 80. Desde los años 80, y hemos sido varios profesionales los que le hemos dado cuerpo, y en ese sentido yo siempre me he sentido muy a gusto precisamente recibiendo y trasladando esa nueva visión de lo que es el derecho y la salud, que están íntimamente vinculados, ¿no? Vale, y quería comentar. Es decir, hoy el paciente en España tiene una posición incluso de preponderancia sobre el profesional, sobre el médico. Tanto es así que yo he hablado de la nueva cultura de las negligencias médicas, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un o el médico indefenso. Sí, digo, hay un tema que ahora vamos a entrar en materia en breve, que es, antes de entrar sobre el libro la obra magna que estás haciendo de 5 ediciones de los americanos. 5 tomos. 5 tomos, de la obra Americanos de Occidente. Pero espera, quería comentarte algo que también nos vincula con Iberoamérica, con Latinoamérica, con las Américas, el premio Prever, ¿no? No hay una fiesta. Bueno, yo pertenezco a una sociedad que son los premios Prever, que es a nivel iberoamericano posiblemente la más importante en cuanto al campo de la salud laboral, la salud ambiental, que preside el doctor Rafael Ruiz Calatrava, que de hecho hay una fundación en Ecuador que lleva su nombre. Y desde luego Ecuador hay una fundación que lleva el nombre de Rafael Ruiz Calatrava. Bien, pues ya sabemos otra cosa para que Romna desde Guayaquil nos conozca, pero ¿y esa fundación Prever de qué trata? Bueno, los premios Prever, como digo, y en general todo lo que es el Consejo General de Relaciones Industriales, como digo, trata de abordar las medidas de la prevención en el campo industrial, en el campo de la salud y en otros ámbitos. Y puede decirnos también, antes señaló usted
el tema de Rubén Darío. ¿Puede insistir un poquito? Bueno, de Rubén Darío me siento heredero incluso, habida cuenta que fui el presidente de todos los actos que se realizaron en el año 2005 a raíz del centenario de la estancia de Rubén Darío en el Bajo Nalón. He de señalar que Rubén Darío en el 2005, en el 2008 y el 2009 veraneó a orillas del Nalón, en Asturias, en el norte de España. Y yo me encargué precisamente de recordar esa efemérides, no solamente recordar, sino incluso de recoger y comentar y glosar la obra que escribió Rubén Darío a orillas del Nalón, en unos casos de tipo periodístico, sobre todo para La Nación de Argentina, pero también algún poema que son muy poco conocidas. No es una obra mayor, es una obra menor, pero desde luego que nosotros, la Fundación México, recogimos en varios libros relativos precisamente a esa estancia de Rubén Darío en el Bajo Nalón. Incluso se descubrió una gran escultura, el barco de Rubén Darío. Estoy hablando de una pieza de 13 metros y medio por 10 metros y medio de alta. ¿Y cuánto pesa eso? No, digamos, se construyó con una gran empresa, y ahí está precisamente como un recuerdo de esa estancia de Rubén Darío, insisto, a orillas del Nalón. Pues muy bien, esto es parte de lo que usted se identifica con Iberoamérica, pero hay algo, yo cuando quieren levantar la mano, porque eso es una tertulia también, además de que el entrevistado, pues intentamos que el invitado se encuentre bien, cualquier corresponsal, porque Carlos Fajardo igual tiene alguna pregunta médica o de salud laboral que quiera comentar, puede levantar la mano. En esta tertulia yo quería preguntarle a... Pero bueno, en las conferencias que yo impartí en América no solamente abarcaba el tema del derecho de salud, abarcaba, por ejemplo, temas como la sostenibilidad. Yo creo que he sido uno de los pioneros en España de hablar de sostenibilidad. Y desde luego América, que desde el punto de vista o desde todos los puntos de vista me recuerda al paraíso. Siempre digo concretamente que los grandes ríos, los grandes jardines y los grandes árboles los he descubierto en América, no en Europa. Bueno, por supuesto, aquí que nuestro amigo Carlos Castañeda siempre hemos dicho que el país más guapo, más bello, de la belleza del mundo mundial es Colombia. Colombia no lo conozco, curiosamente, pero sí, por ejemplo, desde en Uruguay, en este caso Montevideo, desde el piso 50 de un hotel, veía el Paraná y pensé que era la mar, y era el río, la desembocadura concretamente del Paraná, ¿no? Pero, es decir, siempre me han impresionado los ríos en América. Usted como artista puede, porque además pintor y escultor, puede tener... Tengo muchísima obra en América. Correcto, sensibilidad. Y le quería comentar, hizo una distinción que a mí me parecía asombrosa, que es entre el indiano y el americano. Sí, sí. ¿Puede comentar a nuestros oyentes cuál es la diferencia? Pues muy sencilla. El indiano no es tanto de edad como de instituciones o algo así. Sí, muy sencilla. Concretamente, el indiano es aquel que va a América, pero con un cargo institucional, mientras que el americano es aquel que va a América en busca de fortuna, es decir, es el inmigrante económico. El indiano, que incluso se escribe con Y, se identificaba con la milicia, se identificaba con la hacienda pública o con, digamos, lo eclesiástico, y ese era ese funcionario que acudía a América con alguna de esas funciones, una función institucional. Mientras que a partir de 1853, cuando empiezan a emigrar, por ejemplo, los asturianos a América, van en busca de porvenir, de una vida mejor, de hacer fortuna a la postre, de hacer las Américas. Correcto. Hablando de hacer las Américas y de esa solidaridad que tenía lugar entre los americanos y los... De ahí nacieron los socorros mutuos, por ejemplo. Los socorros mutuos que... Por ejemplo, en Puerto Rico, por ejemplo, en Uruguay, que tuve la oportunidad de dar una conferencia también en los socorros mutuos en Uruguay. Usted habló una vez conmigo de algo que tiene que ver con que es los solidarios. ¿Puede contarnos esa obra de los solidarios suya para que vean que usted como liberal sabe, me dijo a mí que usted es poseliberal, ¿no? Pero creo que ¿cómo podemos unir lo liberal con esa función de los solidarios? ¿En qué se conectan? Pues muy sencillo. Vamos a ver. En una sociedad tradicional, la caridad formaba parte del espíritu de la época, ¿no? En una sociedad más
contemporánea, como lo representa concretamente la Revolución Industrial, a la postre aparece el proletariado. Pero al mismo tiempo tenemos también el capital, y en ese sentido yo creo que el espíritu liberal comporta el reconocimiento de la libre empresa, la propiedad, etcétera, el mercado libre, pero a la postre concretamente un afán redistributivo, en el sentido de que se debe participar el resto de las clases sociales, lógicamente, de esa riqueza. Y eso concretamente es lo que en alguna medida creo que imprime y que está en el espíritu concretamente el espíritu liberal. ¿Y de los solidarios? Los solidarios vienen, digamos, unido precisamente a ese afán, a ese espíritu de trasladar a la sociedad, pues, ese efecto redistributivo. Yo lo he visto muy claramente en Estados Unidos. Es que Los Solidarios es una obra suya que ha llamado la atención en una notaría, porque alguien dijo que si vas a Gijón hay que ver 5 cosas. 5 cosas. Y una de ellas es ese gran cuadro escultura, porque en realidad participa de ambos géneros, sería un híbrido de pintura y escultura, Bueno, pues aquí, que está precisamente en la sala de juntas de una gran notaría de Gijón. Entonces, un hombre como usted, liberal, que comprende la naturaleza solidaria del liberalismo al final, ¿no es así? Sí, claro, yo me siento heredero, por ejemplo, de la tradición orteguiana y de los krausistas y de la institución libre de enseñanza. Ortega, yo soy yo en mi circunstancia, y no sabe la segunda parte de la gente, mucha gente, es que si no ayudo a mi circunstancia o si no salvo a mi circunstancia, no me salvo a mí mismo. ¿No? Efectivamente. Esa segunda parte no se conoce mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver, los que somos herederos de la institución libre de enseñanza, de Ginés de los Ríos, de un gran español, pero también americano, como es Alejandro Casona, que llevó su teatro en el exilio a América, pues entendemos perfectamente y nos identificamos precisamente con ese espíritu, ¿no? En el sentido de la libertad, pero al mismo tiempo ese compromiso cívico. Y yo siempre he dicho que en mi obra, sea la literaria o sea concretamente la artística, hay un compromiso cívico, hay un pacto concretamente con la sociedad. Comentábamos que Alejandro Casona, que le gusta a usted mucho como escritor, como me gustan muchísimos otros escritores, pero digo, ella es asturiano y tal, de Cangas de Tineo, de Cangas de Narcea, pero digo que fue a México, ¿no? Y que tiene... No, se exilió en Argentina. En Argentina. Y entonces tiene él aquí en la institución de libre enseñanza. Fue Rafael Altamira, que se exilió en México. Ah, bien, pero digo, correcto, pero digo, él tiene ¿qué tenía aquí del cargo de instituto? Pues estaba de director precisamente de las misiones pedagógicas. Yo con mi exposición de las esculturas monumentales, estoy hablando de una exposición que lleva 58 ciudades desde hace 14 años, en alguna medida sigo algunas de esos pautas o de esos valores que representaba la institución libre de enseñanza, que era llevar la cultura a la sociedad en general. Lo llevó la Barraca, el teatro al frente del cual estaba Lorca, precisamente llevando el teatro clásico a incluso pequeñas ciudades, ¿no? Pues Alejandro Casona, con sus misiones pedagógicas, trataba de llevar la cultura también a los pueblos. Y en ese sentido, como digo, yo me embarqué en el año 2010, pues hoy va a hacer 15 años, con llevar unas grandes esculturas. Estamos hablando de piezas entre 2 y 5 toneladas y que miden 4 metros de altura y que han pasado en España por 58 ciudades. Se puede encontrar en cualquier medio. Si se busca en cualquier medio, sea audiovisual, sea escrito o gráfico, se pueden encontrar mis grandes esculturas. Bien, pero además de escultor, es pintor, y usted me comentó, porque luego acabaremos con... Sí, yo he hecho grandes exposiciones en museos americanos, desde Estados Unidos a Ecuador. Vale, vamos a hacer un recorrido rápido, si le parece, porque usted le dio importancia delante de mí al mundo del arte pictórico, que va paralelo, según usted, al mundo escultórico, ¿no es así? Bueno, yo creo que en mi caso todas las manifestaciones son de la misma unidad, o son manifestaciones de la misma unidad. Y lo mismo diseño un parque que o diseño una joya, que hago un gran mural o un techo. Por ejemplo, invito a nuestros hermanos iberoamericanos a visitar la Universidad Laboral de Gijón, impresionante, segundo Escorial, donde pinté la bóveda que se llama precisamente el techo de la sabiduría.
o el techo de los ojos. Vale, y usted empezó con un arte, digamos, simbolista similar al de Miró, que usted le... Bueno, yo me siento heredero en ese punto de los maestros subterráneos. Los maestros subterráneos es el arte magdaleniense, Altamira. La prehistoria, el paleolítico. Sí, el paleolítico. Y yo siempre he dicho que el arte está en decadencia desde la prehistoria. Desde Altamira. Desde las cuevas de Altamira, que es la Capilla Sixtina, ¿no? Efectivamente. Es bien cierto que en Asturias, en su conjunto, es tan importante como Altamira. Altamira es la catedral, pero concretamente Asturias, que es patrimonio de la humanidad, reúne un arte paleolítico tan interesante como puede tener Altamira. Y después de esa, digamos, fase simbólica, usted pasó a lo que llaman Modern Art o Pop. Yo he pasado por muchas fases en ese sentido, siempre me he sentido heredero también, no solamente de los maestros subterráneos, sino que me he sentido heredero de Goya y de Picasso, por una razón. Porque un artista no puede ser más que esencialmente de un sitio. Y está claro que Goya y Picasso eran esencialmente españoles, como puede ser Guayasamín esencialmente ecuatoriano, o como puede ser Diego Rivera esencialmente mexicano. ¿Hay algo que llama la atención, ese telúrico o tal, o no entiendo? Sí, digamos, yo siempre he sentido que mi obra tenía un cierto sentido mágico, como lo tenían las tablillas para aquellos grandes artistas que hace 7.000 años hicieron precisamente esas tablillas en barro, en uro. Correcto, usted pasó por una etapa que sí que... Yo he pasado por muchísimas etapas. Pero vamos a decir a nuestra audiencia neoruralismo, o sea, que tiene que ver con el mundo rural o del pueblo, el urbanismo, puzzlismo, el agua, el puzzlismo de los puzzles y de, digamos, del sentido de collage, etcétera. El ojocentrismo, el impresionismo abstracto, el neocubismo. El neocubismo. Y ahora está en ese impresionismo abstracto que parece que la arruga es bella. Sí. Concretamente creo que he incorporado al arte aspectos nuevos, como puede ser la arruga. Es decir, siempre se ha tratado, por ejemplo, en los lienzos, de que el paño fuese un paramento plano, y yo siempre he dicho que una línea curva vale más que 1.000.000 de líneas rectas. Pues bueno, pero es referido a la tierra, ¿no? Porque, vamos, usted y yo ya vamos para mayucos, que decimos vamos para mayorcitos, tenemos mucha juventud acumulada, y entonces, ¿qué representa para un hombre tan mágico como usted esa arruga de la tierra? Bueno, yo me siento, en la medida que se me ha definido como un campesino ilustrado, entonces los campesinos viven entre la tierra y el cielo. Así pues, yo trato el cuadro como una heredad. Lo trato como si fuese precisamente esa tierra que yo siempre he tenido especial apego, porque como digo, procedo del mundo rural. Vale, y esas magnas esculturas enormes que pesan toneladas, ¿cómo le llama usted que sigue paralelo a ese arte? ¿Cuerpos extraídos? ¿O cómo? No, eso son formas extruidas. Creo que también debo ser de los poquísimos escultores que han abordado el volumen desde todos los puntos de vista, y una de ellas son mis formas extruidas. Vale, fíjense cómo podemos saltar de un tema a otro. Voy a dar otro salto mortal para que nuestra audiencia le comprenda. Usted tiene aquí, estoy viendo en su currículum, mucha obra de derecho urbanístico y ¿se considera un urbanista? No, únicamente que sí he diseñado edificios, concretamente la Fundación Arquitectos. Yo soy el que diseña los edificios, y los arquitectos son los que establecen, digamos, parámetros como puede ser el cálculo de densidades o de otros aspectos. Pero una cosa es el arte o el diseño, y otra cosa es luego, digamos, la parte práctica. Pero también, la nadería, usted también hace o diseña, hablando de diseños, joyas y ropa y textiles y grabados y cristalerías y cubreterías y muchísimas cosas. ¿Sabe que hoy me acuerdo de usted? Con ese afán telúrico, y que es en definitiva un hombre decía usted que es un campesino ilustradísimo. Ilustrado. Artísticamente ilustrado. Me acordé de un pintor catalán que lo leí, me acordé de usted. Tenemos que hacer un perfume que recoja lo mejor de los aromas iberoamericanos, desde el punto de vista de un asturiano como usted. Pues estoy seguro concretamente que un paraíso como es América nos brindaría posiblemente el mejor perfume del mundo. Bien, oye, pues también decirte que hablando de perfumes, usted tiene un hijo maravilloso que es Alejandro,
¿Y qué hay? Yo estoy asombrado porque diga a nuestra audiencia en dónde trabaja su hijo. Pues posiblemente hoy en el mejor laboratorio del mundo, que es el acero de partículas. En el mejor laboratorio del mundo de partículas subatómicas, ¿no? Sí. Bueno, diga a la gente lo que es el CERN, que está en Suiza. Pues el CERN es un consorcio de varios países donde se hacen experimentos con átomos y con masas atómicas. Por ejemplo, el bosón pues, se descubrió ahí, entre otros aspectos, ¿no? Y ya que estamos acabando, le repito, si hay alguno que tenga una preguntita, que levante la mano virtual, solo por ir deprisa. Usted le escribieron Rajoy, Aznar y Zapatero cartas, estos todos presidentes de gobiernos españoles, porque usted escribió un libro que se llamaba Españecer. Españecer. Qué bonito. Es un término, un vocablo que inventó usted. Sí, que inventé. Perdón, en el sentido que yo me sentía, cuando voy a América siempre me he sentido un embajador de España, y en ese punto yo iba a América españeciendo, sintiéndome concretamente a gusto en las tierras de las Américas. Y Españecer, según usted, representa repensar España. Sí, no solamente eso, sino concretamente representa que en alguna medida creo que represento la ciencia y el arte. Y en ese punto, sea en Estados Unidos, que me querían hacer norteamericanos, los americanos muchas veces, sea en Ecuador, sea en México o sea en Paraguay, siempre me he sentido a gusto en América y me sentía que en alguna medida pues era ese embajador de esa España concretamente que combina arte y ciencia como el mejor de los que vuela el tiempo, tempus fugit, sobre todo en el arte. Y entonces usted hablaba que de este paso por el mundo hay algo que le llamó la atención de este mundo asturiano, que era el gaitero, famoso en el mundo entero, que era lo que más decías tú que oías de allí, ¿no? Bueno, eso está en las fotografías de nuestros americanos, de aquellos que fueron a las Américas. Algo que nunca faltaba en sus celebraciones era la botella de sidra al gaitero. Por tanto, era un símbolo, o es un símbolo muy, de asturianía, americanismo, ¿no? Y hasta el punto que el Ayuntamiento de Villaviciosa en su día me pidió que diseñase 3 parques, que no se llevó a cabo ninguno. Eso sí, están ahí los proyectos y pueden ser exportables también a América, porque también ahí estuvo Eva con su manzana. Además usted es caballero de Santiago y caballero de la Orden de Yuste, entre otras muchas cosas. Sí, ¿no? Comente a nuestros oyentes qué es ser caballero de Santiago en España. Bueno, vamos a ver, yo en este punto diría que tengo la suerte de tener grandes amigos o personas que me aprecian, y en ese sentido una distinción es, diríamos, un reconocimiento, pero que siempre he agradecido, sea en los pueblos más pequeños o sea en los pueblos más grandes. El último, por ejemplo, el nombrarme académico de medicina de Ecuador. Bueno, pues como ves, en Ecuador te deben de querer mucho y por eso está aquí Romna. Usted también da, antes de pasar a los americanos del occidente, que me parece que es clave y se nos está agotando el tiempo, los premios estos de Repsol de Arquizna. Arquizna es una asociación de ingenieros y químicos de Ciudad Real, que es donde está la Repsol, que es una multinacional española, y en ese deseo de que la salud laboral forme parte de nuestra actividad, en el sentido de que se haga sin riesgos, pues tienen arbitrado, instituido unos premios que son los premios Arquizna, y que yo me encargo de realizar a través de una obra que se llama El Ángel Obrero. El Ángel Obrero. ¿Y eso tiene que ver con la química de todo esto? Pues tiene que ver con el mundo industrial. Vale, y por último... Porque la industria química, desde luego, es uno de los sectores, digamos, importantes en el campo industrial, evidentemente. Y seguimos con el asunto esto de... ¿qué le parece esa obra que está haciendo, que creo que ya sublima lo que hace? Tenemos una pregunta del doctor Carlos Fajardo, me imagino desde Bogotá, que no le había visto porque estaba mirando el ordenador. Don Carlos, disculpe, don Carlos Fajardo, si es tan amable, que había querido participar y ahora mismo iba a entrar usted, a su colega médico de aquí, ¿podría comentarle algo? Don Carlos Fajardo, ¿está por ahí desde Bogotá, por favor? Sí, muy buenos días, buenas tardes aquí en Colombia.
desde Bogotá. Justamente escuchaba con atención la intervención del invitado, del ilustre invitado que tienen en este programa, y me llamaba la atención algo que él mencionaba respecto del tema de la sostenibilidad. Justamente en este momento en Colombia estamos en una discusión, entre muchas discusiones, porque este es un país extremadamente dado a la discusión. Estamos en una discusión justamente con nuestro sistema de salud, y uno de los temas que se viene tratando es el tema de la sostenibilidad del mismo. Justamente en ese sentido, hoy quería señalar que se está llevando a cabo un foro bastante interesante, de muchas personalidades y conocedoras del tema, justamente tocando ese tópico. Ese tema me parece interesante, pero yo sí quisiera limitarme a una situación que al comienzo se tocó un poco como de rapidez, y es justamente la discusión que se presentó entre este señor Milei y Pedro Sánchez. Yo no sé qué opine nuestro invitado acerca de ese tipo de política que se basa en el vituperio, en la actitud intransigente e irrespetuosa, cuando realmente hay tantos temas importantes que requieren justamente de que todos estemos como en una posición abierta, indiferentemente de nuestras contradicciones, porque si hay algo que enriquece la discusión pues es justamente esas contradicciones argumentadas, que son las que justamente nos pueden llevar a encontrar puntos de acuerdo. ¿Qué opina usted de ese tipo de política, de ese tipo de situación que por lo menos aquí en Colombia la hemos vivido en forma permanente durante el actual gobierno, un empujilato indeseable entre figuras del gobierno y figuras de la así llamada oposición? Pues yo abogo siempre por la diplomacia permanente, y en ese sentido creo que el Vaticano, con 2000 años de historia, son los que saben llevar mejor lo que representa la diplomacia. Bueno, pues como ves, este es una persona que intenta ser en ese sentido muy delicado, y tienes que comprendernos porque también nosotros, repito, lo que yo intento decirte, querido Carlos, es que desde aquí, por lo menos desde la editorial de Enlace Iberoamericana, no creo que debamos de criticar a nuestros hermanos, debemos de dar propuestas de soluciones unos a otros, no debemos ensañarnos. Si la familia se pelea, los de afuera nos destrozan, y hay grandes, llamémosle imperios, que no les interesa que vayamos unidos e integrados. La mejor manera de criticar es la indiferencia, el silencio y presentar propuestas de unidad. A mi humilde entender, por eso tenemos este Enlace Iberoamericano. No queremos enfrentamientos, queremos puentes, no queremos muros. Y por último, creo que vamos a hablar de su obra, ya les digo, 5 volúmenes, y está en el primero, Americanos del Occidente de Asturias. Una obra que México está sacando adelante con un esfuerzo brutal, que sirve para unirnos. Esto sí que es una propuesta creativa, donde desde este gran mexicano, que era una de las fortunas más grandes, que todos aquellos que venían de allá, americanos, que venían aquí, porque yo participaba también en el Día de América en Asturias, ¿se acuerda? Que es un desfile que se realiza todos los años en Oviedo, que es un éxito, porque entremezclamos la gaita con todos los sones de las brasileños, todos. Aquí las brasileñas tenían un éxito tremendo con la samba. Decirles que ¿qué opina de esa obra magna que está haciendo, y por qué acomete esa obra gigantesca de Americanos del Occidente
y que usted me comentaba, por ejemplo, que uno de las fortunas más ricas pues venían con dinero, pero hacían cosas, pero también hacían grandes obras de enseñanza y de beneficencia. Coméntenos un poco por qué se animó a hacer esa obra, el por qué y también qué enseñanza puede darnos, porque se acaba, nos queda un minuto para terminar y es suyo el último minuto, por favor. Pues los americanos del occidente de Asturias, acaso sea el mayor proyecto editorial precisamente en nuestra región, ¿no? Y es precisamente la memoria de aquellos que fueron a América. Muchos no regresaron, ahí dejaron sus huesos, y un 1% regresó, hizo grandes fortunas, pero al mismo tiempo promovió pues las escuelas, los hospitales y otro tipo de servicios como podrían ser las traídas de agua, las carreteras. Y en ese sentido yo me siento vinculado a ellos porque mis familiares emigraron. Yo tengo familiares en Estados Unidos, en México, en Perú, en Uruguay, en Argentina, un montón de sitios. Al mismo tiempo, otra parte de mi familia son los que construyeron las grandes mansiones de estos americanos. Y en ese sentido creo que debemos recordarlos, debemos abogar precisamente porque su recuerdo permanezca como ejemplo de trabajo, de esfuerzo. Pues querido Juan Méjica, yo cerraría este programa porque ya se nos acaba el tiempo ahora mismo con la siguiente frase que usted dijo. Tiene 1 millar de musas en celo detrás de usted. Un millón. Bueno, me quedo corto, pero es usted un poco vanidoso, ¿eh? 1 millón. No serían muchas para un hombre como usted, que tiene una mujer tan guapa y elegante que ella no se cela de las musas, señora. 1 millón de musas en celo. Lola, ¿no te celas un poco de las musas? No. Bien, pues entonces voy a acabar con otra frase que te gustará más. Usted dijo que el genio, como la fe, ¿se tiene o no? Pero se tiene. Bien, sí. Pues yo digo, Juan Méjica no solo tiene genio, Juan Méjica no solo tiene genio, sino que tiene una gran fe iberoamericanista, ¿cierto? Efectivamente, siempre me sentiré muy a gusto en América, porque siempre me han tratado fenomenalmente, y es como si estuviese en mi casa. Tenemos que acabar el programa porque aquí hay un problema de intendencia. Siento mucho, don Carlos, salvo que sea rapidísimo su pregunta, pero tenemos ya que acabar el programa en punto. Dígame, don Carlos, el doctor Fajardo, dígamelo. ¿Cómo no? Una advertencia amistosa y una invitación al doctor Juan Méjica. Yo lo quiero advertir que usted dijo en un comienzo que no conocía Colombia, y créame que ¿sí? Está perdiéndose de mucho. El gran peligro que usted tiene de venir a Colombia es justamente que se enamore y no quiera volver a salir de esta tierra. Esa es la advertencia y la invitación a que venga a visitarnos. Muchas gracias. Espero ir a Colombia. Muchas gracias, Carlos. Por supuesto que tiene que conocer el país más bello del mundo mundial, de las mariposas amarillas y de Gabo, y también de Carlos Castañeda. Un abrazo, don Carlos, muchas gracias por su confianza. Hasta pronto a nuestros oyentes, escuchantes y audiencia. PrensaMercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.